Entregador se busca. Tal vez hayas oído antes una historia como esta, porque involucra una forma de crimen que se repite con frecuencia. Solo que cada vez que ocurre, los hechos se presentan de una forma mucho más macabra. Sabemos de los acontecimientos por el relato de un muchacho al que llamaremos Tim. Ese es el nombre que usa en su último trabajo como telemarketer. Tim habla un inglés correcto, así que atiende llamadas de soporte técnico de impresoras para todo Estados Unidos, desde una ciudad de Latinoamérica. En ese trabajo lo tratan muy mal. Tim finalmente renuncia y se encuentra con una dura realidad. No está nada fácil conseguir un nuevo trabajo, al menos uno que sea bueno, en el que no gane una miseria y en el que pueda progresar. Pero Tim no pierde las esperanzas. Cree que su futuro está en el área de ventas, porque Tim tiene una ventaja. Es muy atractivo y, cuando inicia una conversación, le inspira confianza a la gente. Ustedes ya deben saber de esa pesadilla de buscar trabajo, ir anuncio tras anuncio, esperando horas una entrevista para salir frustrados al rato. Tim está en ese estado, pero de pronto llega a la dirección de un clasificado que lo va a cambiar todo en su vida. Es un edificio muy grande, no muy lindo, de esos en los que claramente solo funcionan oficinas de distintas empresas. Tim sube hasta el piso 14, como dice el aviso, y se pone en la fila de candidatos. Según dicen, buscan vendedores. Debe haber unas 60 personas en un salón amplio. Tim ve hombres y mujeres de distintas edades. Una mujer los organiza. Los hace formar 3 grupos de 20 personas. Entonces aparece un hombre que examina cada uno de los candidatos. El hombre mira a las personas y luego elige a 2 del primer grupo. Usted y usted. El resto puede retirarse. Hace lo mismo con los demás. Solo elige a unas 8 personas de las 60. Tim está entre los elegidos. Los hacen pasar a otra sala. Cuando Tim mira a los elegidos, se da cuenta de que solo eligieron a las personas atractivas como él. Suena algo discriminador, pero bueno, él necesita el empleo. En la entrevista a Tim le preguntan por su vida y sus expectativas. Él es muy honesto. Les cuenta que su familia vive lejos, que necesita trabajar con urgencia para mantenerse. Quien lo entrevista parece muy a gusto con todo. De hecho, se lo dice: Tim, eres ideal para el empleo. Podrías empezar la capacitación mañana mismo. Tim no podría estar más contento. Aún no sabe que está comenzando su peor pesadilla. Al día siguiente, Tim no regresa al mismo edificio. Lo citan en una esquina de la ciudad. Va vestido de traje y corbata, tal vez sí demasiado formal para la ocasión. Lleva toda la documentación que le pidieron para recursos humanos. En un momento, ve al hombre que lo entrevistó el día anterior. Este le habla apurado, le señala una minivan en la esquina y lo lleva hasta allí. Después recogen a algunas personas más en el camino. La minivan atraviesa la ciudad y se internan en una zona alejada, donde hay principalmente estancias y casas quinta. Tim cree que está ingresando en una de esas empresas con una modalidad de trabajo moderna, convencidas de que sus empleados se desenvuelven mejor en ambientes estimulantes, con momentos para el ocio y el relax. En algo acierta. Tim tendrá tiempo para el ocio, pero en verdad la minivan lo está llevando al corazón más puro De lo perverso. Apenas llega, a Tim le llama la atención el nivel de seguridad. Hay un batallón de hombres armados controlando las puertas de ingreso. También están las puertas de unas casas de tamaño mediano que se ven a lo largo del predio.
Más adelante, el lugar tiene canchas de fútbol, tenis, 2 piscinas y varios salones que parecen usarse para convenciones y oficinas. A los nuevos empleados les dicen que vayan a ponerse más cómodos. Así disfrutarán mejor del día. Tim recuerda que los reunieron en un salón con numerosos estantes y vitrinas, llenos de frascos. Son frascos de formas inusuales, llamativas, unos transparentes, otros muy coloridos. Tim reconoce algunos. Son frascos de perfumes, algunos de las marcas más caras que él siempre soñó tener. Un empleado los hace sentar en círculo y señala las vitrinas. Les comenta que la empresa se dedica obviamente a los perfumes, aunque allí se ve una gran variedad. La empresa elabora una única fragancia. Ellos serán su flota de vendedores. Les muestra un gráfico en el que se ve un mapa de la ciudad. Ese es su lugar de trabajo. La empresa no tiene locales más allá de la estancia. En cambio, les gusta armar pequeñas células de vendedores que busquen y encuentren a los clientes en la calle. Hasta allí todo iba muy bien. En un momento, aparecen varias chicas en la sala. Hay una detrás de cada nuevo empleado. Sin darles ningún aviso, las chicas les rocían un perfume por el cuello y la cara. Tim siente que la fragancia le entra directo a los ojos y en la nariz. Siente los ojos irritados. Empieza a toser sin parar, a sentir ardor. Es como si también la garganta se le cerrara. A Tim le cuesta respirar. Sobre todo, se siente débil y muy mareado. No tiene fuerzas ni para quejarse. Todo se le nubla. Intenta levantarse de la silla y cae al piso, encima del cuerpo de otro vendedor. Todos están tirados, desmayados. Ese es el producto que tienen que vender. Tim se levanta aturdido en la cama. El sol entra por la ventana. Es un día hermoso y la vista es fenomenal. Ve un parque arbolado con el pasto verde. Los pájaros cantan. Pero Tim no puede disfrutar el momento. Le duele todo el cuerpo, incluso las manos. Sus dedos. Se ve los nudillos colorados, como si hubiese estado en una pelea. Tim se levanta y busca sus cosas. Su bolso está al lado, pero le faltan la billetera, el celular y toda la documentación personal. Solo tiene sus productos de aseo. Se esfuerza en recordar qué pasó, pero sus recuerdos terminan en la reunión, en el momento en que le echaron ese perfume. Su memoria solo se pone en funcionamiento más tarde, cuando ve las imágenes. O sea, luego de intentar irse de la estancia, cuando la seguridad lo detiene y lo encierran en una habitación. Allí el jefe le explica a Tim que ya es parte de la empresa. Ahora es imposible dejarla. Ahora ellos son los dueños de su vida. Tim no entiende nada. Le dan 2 pilas enormes de billetes como estímulo durante la capacitación. Una vez que trabaje, tendrá el sueldo completo. Tim nunca tuvo tanto dinero en la mano. Después le muestran los videos. Son locaciones en la estancia. Tim se ve completamente fuera de sí. A veces está bailando o saltando en la pileta con los demás. Todos están en el mismo estado de euforia. Pero después las escenas se vuelven más turbias. Tim está teniendo sexo con varias personas. En un momento en particular, Tim se va a una habitación vecina. Hay una chica atada que se ve aterrada, como si no estuviera allí bajo su consentimiento. Grita y se sacude, pero Tim no la ayuda. Al contrario, tiene con ella un comportamiento bastante violento. Tim siente náuseas. En otro video, es él quien está desnudo en la cama. Parece inconsciente mientras un grupo de ancianos juegan con su cuerpo a su antojo. Tim vomita.
se ve en un último video. Allí golpea a uno de esos ancianos con sus puños sin descanso. El anciano arrodillado sangra, pero no deja de sonreír y Tim lo castiga una y otra vez. Un puño de derecha, de izquierda. La sangre salpica por todos lados, junto a algunos dientes. Tim puede oír además el crujido que hacen los huesos del anciano al partirse. Le sigue pegando hasta que el anciano queda hecho una masa deforme en el piso. No queda nada de lo que fue su cara. El jefe lo saca del ensueño. Entonces, Tim, ¿estás listo para trabajar? Tim acepta el juego. ¿Es eso o lo matan? Además, no deja de asombrarlo el dinero. Todos los viernes le entregan sus 2 pilas de billetes. En poco tiempo, Tim llena de dinero el bolso con el que llegó. Claro, no tiene dónde gastarlo. Los jefes le aseguran que no se preocupe por eso. Irá ganando su libertad a medida que pruebe su compromiso y fidelidad con la empresa. Durante el día, a los empleados les hablan de ventas, de cómo operar, de qué tipo de clientes buscan. También les advierten de qué cosas cuidarse. Los hacen improvisar situaciones imaginarias para que aprendan a resolver contratiempos. Tim siempre se destaca. Después de esas reuniones, tienen el día libre para andar por la estancia. Tim va al gimnasio, a la piscina o ve algunas películas de acción. Hay zonas por las que los empleados no pueden andar sin permiso. Es la zona de las casas, donde la empresa tiene guardados a los clientes. Tim suele usar una camisa blanca, con un pantalón negro y zapatos. Le dan un buen reloj. Siempre está bastante más elegante que sus compañeros. El vestuario se elige de acuerdo al destino del empleado. Tim va a zonas elegantes. Como a todos, lo llevan en una camioneta que se queda rondando por la zona y siempre hay gente de la empresa controlándolo de cerca. De hecho, hasta le colocaron un chip para rastrear su ubicación por si intenta hacer algo estúpido como escaparse. Una vez en el lugar, Tim busca el perfil de chica o chico que le pidieron. Cuando ve a un cliente potencial, lo sigue y espera el momento de abordarlo. Tim nunca es violento. Al contrario, se presenta simpático y con educación. A veces se dice promotor de una nueva marca de perfume y pregunta si les gustaría probarlo. Otras dice que está vendiendo perfumes originales, sin abrir. De hecho, les enseña los productos auténticos en su bolso. Pero mira, compruébalo por ti misma. Allí, Tim le rocía a la cliente el producto de la empresa, una preparación en base a éter que adormece al instante a quien lo huele. Tim toma en brazos a la persona antes de que caiga al piso. Con mucha rapidez, como si intentara ayudarla, la arrastra a la camioneta de la empresa y regresan a la estancia. Conforme pasan los meses, Tim se gana una buena reputación. El dinero se acumula en los cajones de su armario. A algunos de sus compañeros y compañeras ya no los ve. Los encierran en las casas con los clientes cuando intentan escaparse. A veces llegan algunos visitantes a las casas. Tim sabe que allí graban unos videos retorcidos y no quiere saber más de eso. Le gusta su vida tal como es, sin sobresaltos. Lamentablemente para él, aquella tranquilidad no dura mucho más. Tim sale a trabajar un día en un centro comercial. Luego de dar varias vueltas por los pisos, encuentra a la chica ideal. Tiene facilidad para dialogar con cualquiera, pero por dentro siente algo muy diferente. El opuesto exacto, una desconexión total. No siente nada por la otra persona, sin importar cuán involucrado parezca. Pero con esa chica le pasa algo diferente. Siente algo similar. De hecho,
Tanto ella como él se preguntan, ¿acaso nos conocemos? Tim, claro, no le da ningún dato real. La sigue mirando. Hay algo en sus gestos y en su cara que le resultan conocidos. A Tim le gustaría dejar de hablar y que la chica se vaya. La chica, en cambio, le insiste con ver el perfume. Se lo saca de las manos y se lo aplica ella misma. Cuando la chica se desmaya, una de las mangas del vestido se le cae y en el hombro queda al descubierto un tatuaje. Tim ve el dibujo de la flor y las iniciales. La reconoce al instante. Es la hermana de su mejor amigo. Tim no puede creer cómo creció la chica. Antes de que la gente se acerque, un empleado de la empresa lo empuja y lo hace reaccionar. Está vestido de médico y se lleva a la chica. También lo arrastra a Tim. Esta vez, Tim no puede hacerlo. Esta vez se resiste, aunque la chica ya está en el vehículo. Cuando quieren subirlo a él, Tim se suelta y empieza a gritar. Hay unos policías cerca que reparan en él. La camioneta se aleja sin demorarse más. Tim se quiebra y lo confiesa todo. La policía confirma que los detalles de su accionar coinciden con varias denuncias de desaparición de personas. Lamentablemente, aunque Tim cuenta todo lo que sabe de la empresa, la policía no puede identificar la estancia de la que habla. Él no tiene una ubicación concreta. Tim tiene sus dudas. Quizá la policía esté implicada. No lo sabe ni quiere pensarlo. Sabe que cada día la empresa está esperando el momento de ir por él y hacerlo desaparecer también, como cualquiera de sus otros clientes. Una planta solitaria. Esta es la historia de un hombre mayor. Un tipo que transita la tercera edad. Su cabellera cana aún sigue siendo abundante. Hablamos de un anciano muy feliz, de actitud majestuosa, siempre sonriente y hasta las arrugas lucen hermosas en su rostro. La gente lo admira y es especialmente conocido por ser amante de las plantas. El tipo vive en una casa enorme ubicada en las afueras. Una casa que, como te podrás imaginar, tiene el mejor, más cuidado jardín. Sabe todo lo que hay que saber del tema, el universo vegetal. La vida del anciano parece una postal enviada desde la vejez perfecta. Pero, una mañana, mientras barría las hojas secas con un rastrillo, como todos los días, nota algo muy extraño en su jardín. Cierta cosa que antes no estaba ahí. ¿Y quién mejor que él para darse cuenta? Lo supo con tan solo un vistazo. Cerró los ojos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Quería probar si era producto de su imaginación. Cuando volvió a abrirlos, la cosa estaba ahí. Era real, ya no cabían dudas. Se acercó despacio, aunque no en silencio, porque las ramas crujían con cada pisada. Se agachó y ahí la vio bien. Una nueva planta estaba creciendo en su jardín, pero era una que no había sembrado ni reconocía. Una especie que jamás había visto en su vida. Una planta forastera que se asomaba entre la grama. Tenía forma alargada y tubular, recubierta de una fina capa ennegrecida. Curiosamente, parecía un dedo con una pezuña larga, como si fuera de madera, y se extendía un poco más allá hacia arriba, y en la puntita
una hoja. Lo peculiar de esta planta, que él asoció con un dedo por su forma, es que tenía una notita amarrada en su extremo superior. Obviamente esto le pareció rarísimo. ¿Qué hace una nota escrita con fibrón molestando a esta planta?, pensó con fastidio, porque detestaba cuando el lenguaje humano corrompía aquel supuesto equilibrio de la vida inanimada. Se acercó aún más y leyó lo que decía. Este es un regalo muy especial para alguien que disfruta de las plantas tanto como lo hago yo. Créeme que empezó a temblar como nunca, pero no del miedo, sino de alegría. Lo que parecía algo misterioso se había convertido en una cosa muy bonita para él. El anciano sonrió porque se sentía halagado. Tomó fotografías y las subió a internet, a su blog, pidiendo ayuda a sus amigos aficionados de todas partes del mundo, escribiendo no solo en español, sino también en inglés, idioma que él dominaba muy bien, por cierto. Quería que alguien le diera una pista. Quería que alguien lo ayudase a descifrar el origen de esta planta. Era una cosa muy extraña. Por la contextura parecía un hongo. Un hongo con una hoja encima. Cierto contacto de origen canadiense, experto en el tema, sugirió una hipótesis, que era un ejemplar bastardo proveniente de una estirpe híbrida creada como experimento en algún laboratorio clandestino. También le dio unos consejos por si su plan era conservarla, que tuviera mucho cuidado, que no la exponga al sol, porque necesitaría mucha sombra. El anciano hizo caso a las sugerencias y se tomó la molestia de construirle un toldo para ella solita, brindándole todos los recaudos necesarios, con la misma atención que les daba a sus otras plantas. Nunca supo si todo lo que comenzó a ocurrir de ahí en más fue por el consejo del canadiense o porque era una planta muy fuerte. La realidad es que la planta crecía y crecía sin parar, con un ritmo bastante llamativo, por no decir bestial. Cada día las ramas se iban haciendo más largas y fuertes. De cada hoja empezaban a germinar otras hojas, y así hasta que un buen día brotó algo realmente extraño. Tenía el aspecto de una fresa, de contextura compacta. Fueron pasando las semanas, los meses, y la planta crecía y crecía. En momentos de cansancio, el anciano dudaba si su expansión se debía a que jamás dejó de procurarle sombra, o quizá hubiera ocurrido de todos modos. Había crecido tanto que el toldo ya no era suficiente. Por alguna razón misteriosa, empezó a sufrir un tipo de miedo irracional por si la planta se llegara a morir. Entonces, llegó a pensar en la posibilidad de contratar a alguien ingenioso, que viera la manera de construir otro toldo todavía más amplio que le dejara lugar a la planta. Los consejos de su contacto canadiense eran ciertos. Tenía razón. Era una planta extraña, sin origen descifrable, estéticamente horrible, aunque a él le parecía lo más hermoso del mundo. Mientras le diera agua y sombra, la planta no dejaba de crecer, y aquel injerto con forma de fresa fue adquiriendo tanto volumen y peso que un buen día se desplomó sobre un costado. Lo más perturbador del caso
fue que además de ganar tamaño, se había convertido en otra cosa, en algo extraño, con forma de piña, o por lo menos tan grande como una piña de dimensiones estándar. Y era oscuro, marrón oscuro, de tacto poco amistoso. Parecía el capullo enorme de un hongo. Lo inexplicable es cómo pudo el tallo haber adquirido tanta fuerza para sostenerlo durante tanto tiempo. Ahora nos trasladamos a la noche siguiente. Él está recostado en su cama leyendo. Lee un libro que hasta entonces no le había interesado. Un libro que hace bastante compró junto a muchos otros porque le gustó el diseño de la tapa y desde aquel día siempre pasó desapercibido en su biblioteca. Pero hace un rato lo descubre por primera vez. Sería ingenuo si pensamos que es pura casualidad, porque su título es Métodos para deducir el origen de híbridos vegetales desconocidos. Apoya sus anteojos y el libro sobre la mesa de luz. El anciano enciende la TV. La mezcla de imágenes y sonidos en la pantalla siempre le daban sueño. Apaga el televisor antes de dormirse. Como siempre, se acomoda de costado. Cierra los ojos y su respiración se vuelve más y más lenta. Pero un microsegundo antes de quedarse dormido, escucha ¡crack! Como el que hace un huevo al romperse. ¿Qué es ese ruido que viene desde el jardín?, se pregunta, sin darle demasiada importancia, y se duerme. A la mañana siguiente, bien temprano, el hombre sale al jardín y se encuentra con la sorpresa. Ata cabos. Se acuerda de lo que había pasado la noche anterior, recompone la escena y asocia. Resulta que el objeto con forma de piña se había roto, pero los pedazos de esa rotura no estaban dentro, estaban afuera. Y eso solo podía decir una cosa: algo había salido desde adentro de ese capullo. Créanme que empezó a temblar, y mucho, pero esta vez no de alegría. El anciano temblaba por miedo. Lo que parecía algo bonito se había convertido en una cosa muy misteriosa para él. Su sonrisa amigable, su sonrisa típica, que era una marca registrada de su persona, se borró en un segundo. No se le ocurrió mejor idea que sacar miles de fotos con el fin de subirlas a internet. Bastante desesperado, preguntó: ¿qué está pasando aquí? Y compartió su historia. Pasaban las horas y nadie respondía. Le pareció raro. Incluso hasta llegó a fastidiarse. Entonces volvió a preguntar, esta vez usando varios signos de interrogación y en mayúscula, para transmitir lo desesperado del mensaje. ¿Alguien podría explicarme qué es esto? A ver si alguno de ustedes, genios que saben de todo, me ayudan a entender esto que no estoy comprendiendo. Nunca nadie respondió a esos mensajes. Sea lo que sea que haya salido de ese cascarón oscuro, debía estar merodeando por ahí en el vecindario. O por lo menos eso creía el pobre incauto. Pero la realidad era otra. Porque sea lo que sea que haya salido de ese cascarón oscuro, se había metido adentro de la casa, más cerca de él de lo que imaginaba.
Al otro día, el anciano lleva a cabo su rutina de siempre, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Luego de cenar, se recuesta en su cama para leer. Sigue cautivado por los métodos del libro que acaba de descubrir, hasta que el cansancio le gana a la curiosidad y, como siempre, se quita los anteojos y enciende la televisión. Pongámonos un segundo en su lugar. ¿Cómo podría darse cuenta de que, mientras tanto, estaba siendo observado? ¿Cómo saber que una inteligencia vil espiaba cada uno de sus movimientos? El hombre apaga el televisor y trata de dormir, pero escucha un ruido extraño que viene desde arriba. Alguna cosa corretea por el techo, pero no afuera, es decir, no sobre el techo de su casa, sino adentro de la habitación. Algo que se mueve a menos de 3 metros de su cama. El hombre gira su cuerpo y se acomoda boca arriba, y en la oscuridad tira de la frazada hacia arriba para quedar tapado hasta la altura de sus ojos. A pesar de su avanzada edad, los reflejos ante el miedo siguen siendo los mismos que cuando era niño. Como ven, el miedo no tiene edad porque es la sensación más primaria de todas. Algo se le acerca, algo le cae en el pecho. El hombre gime y con una mano vacilante tantea para tratar de encender la luz. Cree que es un insecto muy grande, pero cuando finalmente logra encender la lámpara y su cuarto se ilumina, el pobre anciano empieza a llorar y lanza gritos desesperados, no para pedir auxilio, porque bien sabe que sería inútil, nadie lo escucharía, sino por impresión o asco o terror o desconcierto o todo eso junto. Y seguro, por muchas otras razones inexplicables, la criatura es más que horrible. Tiene varias extremidades y una cabeza bastante grande. Avanza desde su pecho en dirección a la cara y de repente el anciano pierde la conciencia. Cuando despierta al día siguiente, el reloj marca las 2 p.m. Le sorprende la cantidad de horas que durmió, más de 14. Jamás duerme más de 5, 7 como mucho, y en ocasiones raras. Y entonces, sus ojos, ¿por qué los siento tan raros? Piensa, se los toca y están hirviendo, llenos de lagañas, hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Le duelen muchísimo y lo más terrible, la poca luz que entra a la habitación le hace daño. Nota que no está respirando bien, tiene la nariz completamente tapada. En cada respiración se oye un sonido quejumbroso. Le duele la garganta, le duelen los huesos, le duelen los músculos. Siente taquicardia, su lengua está completamente seca. Entonces, cree reconocer lo que está sucediendo. Esa criatura que salió de aquel cascarón oscuro se metió en su cuerpo y ahora mismo está dentro suyo, consumiéndolo. A los pocos minutos, el hombre queda completamente inválido. Cosa extraña porque si bien puede moverse, ya no tiene control sobre su propio cuerpo, ya no puede controlar su propia humanidad.
queda inválido porque lo único de su cuerpo que puede usar es el cerebro. Pero tampoco todo, solo la parte que permite tener cierto tipo de pensamientos, recuerdos, por ejemplo, pero tampoco todos los recuerdos posibles, sino unos pocos. Para serles franco, uno solo. Lo único que el pobre hombre puede recordar es aquella nota en la planta que le habían dejado de regalo en su jardín. La misma nota que ahora lleva amarrada en su dedo meñique mientras camina cojo buscando el jardín perfecto de otra ciudad no muy lejana. Cuando lo encuentra, empieza a cavar un pozo usando sus propios dedos. Un pozo donde enterrarse a sí mismo. Se entierra completamente, solo deja fuera su dedo meñique, ennegrecido, con la nota amarrada y bien visible, esperando el momento en que el próximo solitario se acerque para recibir su regalo. Abandonado por Disney. Resulta muy curioso, pero detrás del universo mágico e inocente de sus personajes, Disney ha contado con una reputación algo extraña a lo largo de los años. Por ejemplo, siempre se rumoreó que dentro de la empresa existía un grupo especial, secreto, una élite, casi un culto, que se dedicaba al ocultismo y a prácticas esotéricas. Se dice incluso que en Disneyland hay zonas a las que solo este grupo podría acceder y que allí mantendrían sesiones espiritistas o rituales extraños después del cierre al público. Disney ha puesto mucho empeño en ocultar este tipo de historias. Hoy te voy a contar una de ellas, de las menos conocidas. Disney cuenta con un parque de atracciones muy especial. No lo busquen porque no figura en ningún mapa. No es ninguno de los que conocemos en Estados Unidos o Europa. Se trata de un pueblo fantasma y está ubicado en las Bahamas. Fue un proyecto que combinaba el parque de atracciones con el complejo turístico tipo resort e iba a llamarse la Isla del Tesoro. Estaba orientado a gente con dinero. La ubicación era estratégica. Podía atraer turistas de toda América del Norte, América del Sur y de Europa. Familias que buscaran un lugar con playa y entretenimiento para todos, en especial para los chicos. ¿Qué podía gustarles más que Disney? Ya había un antecedente, otro proyecto más pequeño en Carolina del Norte. Este se llamaba El Libro de la Selva y toda su ambientación tenía que ver con el mundo de aquella película que hizo Disney. Pues bien, Disney pretendía que los empleados de ese parque fueran como Mowgli, de piel algo oscura, y que tuvieran sus mismas ropas. Esto fue visto con muy malos ojos. Piensen tan solo en la imagen de un parque de diversiones para gente rica en el que serían atendidos por extranjeros, gente de color, vestidos como salvajes. ¿Se les ocurre algo más racista? Las protestas comenzaron apenas circularon rumores del parque. Disney lo descartó e intercedió para que no saliera nada en los medios. Con los años, nacería la idea de la Isla del Tesoro, un complejo mucho más grande y ambicioso. Nuevamente Disney invirtió mucho dinero. Se dice que fueron más de $30 millones.
pero sorpresivamente fue cerrado casi de inmediato. Algunos dijeron que se debía a conflictos legales, sindicales o que no era una zona segura para los turistas. En Disney jamás quisieron hablar de ello. Con el tiempo, la existencia de ese parque temático de las Bahamas circulaba como un mito, algo que para muchos era una fantasía. Pero no, sus restos seguían ahí. Y en los años 90, una persona que conocía la zona y que además era fanática de Disney, se dispuso a encontrarlo y recorrerlo. Aunque el parque estaba abandonado, la propiedad seguía siendo de Disney y estaba prohibido pasar. Solían contar con mucha vigilancia, o eso se decía. Este muchacho se preparó con una linterna, dejó su auto estacionado y se acercó a un camino que estaba cerrado con vallas. Era una calle larga, de doble mano, que conducía a la entrada del parque. Varios carteles decían «No pasar». Él los ignoró. Caminó una media hora hasta llegar al predio. El silencio era absoluto y todo estaba a oscuras. Entonces, a lo lejos, iluminado solo por la luz de la luna, vio la estructura del parque abandonado. Se acercó con temor a que lo viera alguien de seguridad. Solo prendió la linterna cuando se dio cuenta de que no había nadie alrededor. Alumbró la puerta. Era de madera. Se veía vieja y llena de moho. Había un cartel colgado con unos alambres, una chapa oxidada en la que habían escrito con pintura roja: «Abandonado por Disney». El muchacho pensó que era el mensaje de un empleado enojado, alguno de los tantos que se quedaron sin trabajo con el cierre del parque. Rompió uno de los tablones y esperó. Con tanto silencio, el ruido retumbó por todos lados. Si hubiera seguridad, como decían, alguien se habría acercado a investigar. El muchacho se metió en el parque y empezó a caminar, alumbrándose con la linterna. Veía varias cabañas y edificios abandonados, zonas de estacionamiento completamente vacías, restaurantes desiertos. Todo ese paisaje se había cubierto de maleza. La selva se estaba tragando al parque. Las ramas y algunas plantas se metían ya por los vidrios rotos de las construcciones. El muchacho espió hacia el interior por los huecos. El restaurante seguía amueblado, casi destruido, es cierto, pero todo seguía ahí. Las mesas, las sillas, una barra que debía conducir a la cocina. Hasta se veían botellas. Alumbró hacia el otro lado. Allí había una garita de seguridad y más allá una tienda de recuerdos. Esa sí estaba vacía, saqueada. Él continuó derecho. Pasó por varias construcciones similares y justo cuando empezaba a sentir que no debía sentir miedo de nada, algo lo sobresaltó. Más adelante había un estanque con una fuente. La fuente no funcionaba, pero desde lo alto de esta colgaba el cuerpo de una serpiente larguísima. Era gorda y, sin exagerar, tendría unos 15 metros de largo. La alumbró bien. Pudo ver su cuerpo marrón, brillante. Era una boa de la especie tragavenado. El chico se acordó de algo. Decían que aquel parque había sido diseñado con zoológico. Y el descaro de Disney llegó a tal punto que cuando dejaron el proyecto, también dejaron ahí a sus animales, a la buena de Dios. El corazón empezó a latirle con más fuerza. Entendió que podría haber otros animales cerca, incluso más peligrosos que aquella serpiente. El muchacho se alejó. Podía ver el hotel abandonado. Con la linterna, iluminó las distintas ventanas del edificio, de todos los pisos, especulando si algo o alguien lo observaba desde arriba. A pocos metros
se encontró con un edificio rectangular, sin ventanas, como de unos 3 o 4 pisos. Arriba decía, personal solamente, y debajo, mascotas solamente. El muchacho quedó algo desconcertado. ¿Cómo que mascotas? ¿A qué se referían con eso? Después entendió. Aquel lugar debía ser para los empleados vestidos de los personajes. Tribilín, Donald, Daisy, Pedro el Malo, Mickey. Esto le dio mucha curiosidad. La puerta ya no tenía cerradura. Una cadena con candado la mantenía cerrada, pero no del todo. Quedaba una abertura, y el chico se pudo deslizar por ahí. De entrada sintió el cambio de temperatura. Estaba muy frío y no se veía absolutamente nada. Avanzó despacio, guiándose con la linterna. A un costado vio una pila de carteles e indicadores del parque. También había publicidades, algunas cosas de utilería y unas pasarelas con trajes colgando todavía en sus plásticos. No llegaba a ver cómo eran esos trajes, porque las fundas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Entonces algo crujió frente a él. El muchacho movió rápido su linterna. Era una puerta. Se quedó paralizado, esperando hasta que la puerta volvió a crujir una y otra vez. El muchacho se tranquilizó. Solo la movía el viento. Fue hacia ella. Detrás empezaba un pasillo muy largo, con varias puertas de cada lado. Intentó abrirlas, una por una. Ninguna cedía, pero vio una abierta a unos metros. La puerta estaba entornada. Él se asomó con cuidado. Levantó la linterna y en el centro vio una silla sobre la que descansaba un pato Donald, echado sobre el respaldo. Es decir, era uno de esos trajes grandes de Donald que usaría algún empleado del parque. Estaba en una posición de costado, algo caída. El traje del pato Donald lucía inmundo, polvoriento y lleno de unas manchas oscuras y aceitosas. A pocos metros había otro. En este caso, un traje de Mickey Mouse en el piso, boca abajo, con los brazos abiertos en forma de cruz. El muchacho vio la cabeza del pato Donald y sintió que ese sí era un buen recuerdo. Aunque era enorme, grandísima, incómoda de cargar, quería llevársela. Donald era su personaje favorito. Así que se puso la linterna bajo la axila, agarró la cabeza del traje y empezó a levantarla. Ante el primer tironeo, sintió un ruido dentro del traje, un sonido a roto, como a quebradura. En cuanto movió la cabeza, algo cayó y se estrelló en el piso. Una calavera humana. La mandíbula se rompió como si fuera de porcelana. Solo quedó la parte de arriba con los dientes sobre el piso y los agujeros de los ojos parecían mirarlo desde abajo. El muchacho gritó y gritó desesperado. La linterna casi se le cae. Llegó a agarrarla de milagro, porque además temblaba. Había escuchado algo a sus espaldas, algo que se arrastró. El muchacho empezó a girar, con el corazón latiendo muy violentamente. Se acordó de la serpiente en la fuente. ¿Quién sabía si no habría alguna venenosa? Lo que él vio fue mucho más terrorífico aún. El Mickey Mouse que estaba tirado en el piso se empezó a levantar. Lo hizo lento, tambaleándose, como si fuera una especie de borracho, hasta que finalmente se puso de pie. Lo miraba, y luego de unos momentos en silencio,
Una voz le dijo desde adentro del traje: ¿Quieres que me quite la máscara? El muchacho no respondió. Se quedó titubeando, mientras aquello, que parecía un Mickey Mouse, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a alzarla lentamente. Mientras lo hacía, sonaba como si se estuviera arrancando realmente la cabeza del cuerpo. La carne crujía, pegajosa, y se despegaba con dificultad, como si chorreara a la vez una sustancia espesa. El muchacho no pudo aguantar más. Se dio vuelta, gritando, y se alejó, con temor de que ese muñeco lo siguiera, se le echara encima y no lo dejara irse. Cuando se acercaba a la puerta de salida, la linterna iluminó un cartel muy parecido al que encontró en la entrada. Era otro panel pintado con letras negras mayúsculas, grandes, que hacía que uno lo leyera como si fuera un grito. Decía: abandonado por Dios. El muchacho salió de allí y no paró de correr hasta llegar a su auto. Gritaba como si aquello lo persiguiera todavía, pero no había nadie tras él. Lo que fuera que había visto, esa criatura extraña, siniestra, se quedó allí, en el fondo del camino vallado, en el fondo del parque de atracciones y de aquel cuarto de los empleados donde nadie más debía entrar. Abandonado por Disney, abandonado por Dios.